Muy bien. Nuevamente, muy buenos días a todos. Vamos a empezar hoy día con la sesión número 23. Vamos a comenzar con nuestra oración del día. Así que nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El día de hoy nos acompaña con la oración su compañera Joana. Así que vamos a empezar. Damos un clic aquí y empezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias, Joana. Muy bien, chicos. Ya hemos terminado con nuestra oración. Ahora vamos a comenzar la explicación del tema de hoy con la bendición de Dios. Y vamos siempre dándole gracias por un día más, por por nuestro prójimo, ¿no? También que viene a ser también nuestra familia, nuestras amistades, las personas que conocemos. Muy bien. Vamos entonces, después de hacer nuestra oración del día, vamos a comenzar con la explicación de la clase número 23. Vamos a comenzar entonces con el tema que se llama Creamos textos artísticos en Adobe Photoshop. A continuación entonces empezamos la explicación. Vamos a empezar la explicación teniendo en cuenta, acuérdense, los acuerdos de convivencia. Si deseamos participar, levantamos el icono de la manito para poder hacer las preguntas. Y yo poder pausar la explicación y aclarar las dudas, ¿sí? En el punto que se está explicando. Vamos a ampliar nuestras diapositivas acá en este puntito, en este botón que dice abrir en una nueva ventana o abrir en ventana nueva. Damos un clic ahí y visualizamos entonces nuestras diapositivas en un tamaño mayor para que podamos trabajar el día de hoy. Muy bien, acá está nuestro PowerPoint online, y vamos a darle un clic y vamos a ver qué observamos acá. Bien, a ver, ustedes pueden participar, vamos a hacer las preguntas, a ver, para rescatar los saberes previos de ustedes. ¿Qué observamos acá? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, observamos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué observamos en la imagen? ¿Cómo podemos crear el diseño de la imagen? ¿Qué herramientas utilizaremos para crear imágenes similares? A ver, ¿quién puede contestar? De repente Maika, Joana, o ¿quién puede contestar? A ver, levante la manito. Participación, nota de participación, chicas. A ver, entonces yo voy a hacer las preguntas, ya que no levantan la manito. A ver, para Maika. A ver, Maika, ¿me escuchas? A ver, Maika, ¿puedes habilitar tu audio? Hola, Maika. ¿Sí, Miss? Muy bien, vamos a responder las siguientes preguntas de lo que les estoy proyectando vía Zoom. A ver, acá estamos observando una imagen, ¿verdad? Observamos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué observas en la imagen? A ver, Maika. La segunda pregunta sería, ¿cómo podemos crear el diseño de la imagen? Y la tercera pregunta, ¿qué herramientas utilizaremos para crear imágenes similares? A ver, te escuchamos, Maika.
A ver, Maika, ¿estás en la computadora? Pero por el celular también igual puedes ver lo que estoy proyectando. A ver. Habilita tu audio. Maika, ¿me escuchas? Bueno, parece que Maika no está, parece que ha tenido que salir. A ver, vamos con la participación entonces de su compañera Joana. A ver, Joana, ¿me escuchas? Acuérdense que es nota de participación. Tienen que participar, chicas. A ver, Joana, ¿me escuchas? Profesora. Ya, muy bien, vamos respondiendo las preguntas. A ver, estás observando en la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, a ver. Te escucho. Y en la pantalla observo una imagen con letras con fuego, que dice Ojimega, si no me equivoco. Muy bien, sí. Tiene un fondo negro Ujú. y por el borde blanco. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos crear esta imagen? ¿Cómo lo podemos diseñar? ¿Qué herramientas utilizaremos para crear imágenes similares? A ver. Lo primero, Joana, a ver, ¿qué programa estamos trabajando? ¿Es el programa cómo? A ver. ¿Qué programa estamos trabajando? A ver. ¿Se olvidaron el nombre del programa? Joana, ¿qué pasó? Yo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el nombre? El programa de Photoshop. Photoshop. Acuérdense, estamos en el programa de Photoshop. Así se llama nuestro programa, Photoshop. Ah, ya, profesora. Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar a trabajar un diseño como este a través de la herramienta o programa Photoshop. Y dentro del programa Photoshop tenemos otras herramientas que ya hemos usado ya. A ver, ¿qué herramienta podemos utilizar entonces de las que ya hemos visto para poder crear este diseño? Por ahí me dijo Joana que ahí estaba la palabra Fimega. ¿Cómo yo voy a crear una palabra así? ¿Cómo voy a escribirlo? ¿Con la herramienta? La herramienta texto. Muy bien, Joana, con la herramienta texto. ¿Qué más voy a aplicar? A ver, hemos visto en la clase pasada también poder aplicar algunos modos de fusión de capas. ¿Se acuerdan la clase pasada? Vamos a recordar la clase pasada. En la clase pasada hemos visto los modos de fusión de capas. Y vamos a poder aplicar también a este tipo de diseño. También vamos a poder aplicar algunos filtros, ¿ok? Así que vamos a ir pasando entonces a la siguiente diapositiva. Acá tenemos el icono de nuestro programa que estamos trabajando, Adobe Photoshop. Y nuestro tema entonces del día de hoy es creamos textos artísticos. Ese texto que decía Ofimática, con una apariencia como de fuego, es un texto artístico. Perteneciente a nuestra unidad didáctica de fotos y fotomontaje. Muy bien, quien les habla es su profesora Cintia Ruiz Pumapillo. Vamos entonces a comenzar viendo el grupo de herramientas de texto. Si bien hemos dicho vamos a trabajar con nuestra herramienta de texto,
dentro de esta herramienta tenemos algunos, o mejor dicho, tenemos otras herramientas, o sea, el grupo de herramientas de texto. ¿Cuáles son? El primero es la herramienta texto horizontal, para escribir el texto en forma horizontal. El segundo es la herramienta texto vertical, para escribirlo en forma vertical, escribir el texto en forma vertical. Y luego tenemos las dos últimas, son herramientas de selección. Herramienta de máscara de texto horizontal y herramienta de máscara de texto vertical. O sea, delimita el texto en forma horizontal con herramienta máscara de texto horizontal y delimita el texto en forma vertical con la herramienta máscara de texto vertical. ¿Ok? Entonces tenemos estas 4 herramientas dentro del grupo de herramientas de texto. Vamos a pasar aquí. Dice, primero vemos que es posible escribir texto en 2 direcciones. Claro, hemos visto, les estoy indicando en forma horizontal y vertical. Y las dos últimas es para dibujar, pues, para no dibujar el texto, sino para crear una selección con la forma del texto. Las dos últimas herramientas. Crear una selección con la forma del texto. Por eso les decía, delimita el texto en forma vertical u horizontal. Crea una selección. Vamos a pasar al siguiente. Ver algunas características de la herramienta texto. Por ejemplo, el texto horizontal y vertical. Cuando trabajamos con cualquiera de estas dos opciones, de esas dos herramientas, nosotros podemos encontrar en nuestra barra de opciones la que estamos presentando ahora. Esta es nuestra barra de opciones de la herramienta texto, para escribirle texto horizontal o texto vertical. En una primera vamos a ir viendo acá que como se ve, la herramienta de texto permite elegir la fuente, el tamaño. Acá tenemos para elegir la fuente, el tipo de fuente de texto. Acá. El tamaño de texto. La alineación de texto que vemos aquí, para alinear el texto a la izquierda, al centro o a la derecha. Y el color, acá, en este cuadrado blanco de la barra de opciones, vamos a poder cambiar el color del texto. Y el icono que tiene la letra T con una flecha hacia abajo y una flecha indicando hacia la izquierda, te permite cambiar en el momento de escritura entre el modo horizontal o modo vertical. ¿Ok? Eso lo vamos a encontrar también en nuestra barrita de opciones. Y ese está aquí. Este botoncito de acá está aquí. Y se encuentra desactivado en la imagen porque mientras no escribas, no se va a activar. Cuando se estás escribiendo, se activa. Y dice que te va a permitir cambiar entre modo horizontal o vertical en el momento de la escritura. Luego tenemos la siguiente opción que dice, donde dice enfocado, 2A minúsculas, que es esta parte de enfocado. Al darle un clic ahí en esta flechita, o en este triangulito negro, se despliegan las opciones. En este desplegable indica la forma en que los bordes del texto se va a fusionar con el fondo. La opción ninguno dejará los bordes completamente rectos, mientras que el resto realiza suavizados y transiciones para mejorar el acople del texto a la imagen. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a trabajar acá. Ya conociendo las opciones de la herramienta texto, vamos a trabajar acá. ¿Ven en la siguiente imagen? La siguiente imagen es de la ventana de formar texto. Esto va a trabajar van a ser otras características de la herramienta texto. Al escribir o digitar con esta herramienta, nosotros vamos a poder trabajar esta opción de formar texto. Otra de las opciones que se va a destacar sería crear texto deformado. Como ustedes pueden ver, al trabajar con esta ventanita de diálogo, nosotros vamos a poder trabajar. A ver, yo le voy a retroceder acá. ¿Cómo voy a obtener eso? Eso lo voy a obtener desde aquí, miren. ¿Ven esta opción de acá? Esta T con una flecha curva debajo. Al darle un clic ahí, esa es la opción que me permite abrir esta ventana. A ver, yo voy a seguir pasando.
es la opción que me permite abrir esta ventana que se llama deformar texto. Desde aquí, lo que yo voy a escribir con la herramienta texto en Adobe Photoshop, voy a poder cambiar su estilo a un arco, a un, de repente, una forma como de bandera o de onda. Es como para cambiar la orientación del texto como si fuese un texto Word Art. ¿Ustedes se acuerdan cuando trabajamos con Word? Con Microsoft Word, los que llevaron ofimática conmigo, en Microsoft Word teníamos la herramienta WordArt que me permitía hacer textos artísticos, que es lo mismo que vamos a hacer ahora en Photoshop, textos artísticos, pero con otra herramienta, ¿no? Y otras características. Pero dentro de estas características tenemos la opción de deformar texto que me permite hacer eso, que al texto ponerlo en forma de arco o en forma de bandera, onda, ¿no? Algunos efectos que se le puede aplicar. O en este caso en Photoshop se le llama estilos. Y se va a trabajar eso gracias a la herramienta deformar texto. A la opción, ¿no? Deformar texto, que se habilita utilizando la herramienta texto. Y ahí modificamos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente entonces diapositiva. Ahí está. Muy bien. Paneles, carácter y párrafo. Muy bien, desde el icono más propiedades podemos acceder a más opciones. Hay un icono que se llama icono más propiedades donde podemos acceder a más opciones, aunque estas son más útiles para grandes cantidades de texto. Este es el icono. Desde el icono, este de aquí, es el icono más propiedades. ¿Ya? También se va a encontrar en la barra de opciones cuando elegimos la herramienta texto. Acá encontramos, desde ahí vamos a poder habilitar este panel, el panel carácter, ¿sí? Y si ustedes observan bien dentro de esta imagen, en la siguiente pestaña es la pestaña párrafo. Como hemos dicho, es más útil utilizar este panel, el panel carácter y párrafo cuando tenemos grandes cantidades de texto. Ahí está, es la misma ventana, pero acá está activado la pestaña carácter y la pestaña acá párrafo para modificar pues el texto. Texto en la ventana en la ventana capas. Cuando nosotros escribimos un texto en Adobe Photoshop, en la ventana capas se coloca de esta manera. Lo que hemos escrito al costado y la capa texto se identifica porque tiene una letra T. Eso sale por defecto cuando escribimos en Photoshop con la herramienta texto. Se añade la capa texto. Ahí está. Y ustedes lo identifican por la letra T. Es una capa, y ustedes ya pueden saber que es una capa de texto. Incluso qué cosa dice, porque puede haber 2, 3 capas de texto. Entonces cada capa de texto trae a su costado el texto que está escrito. Por ejemplo, acá dice mi texto. Dice, una vez hayamos configurado todas las opciones del texto y otras haberlo escrito, entonces, y tras haberlo escrito, debemos hacer clic en el icono OK, para aceptar el texto. Cambiar de herramienta causará el mismo efecto. Si le cambio de herramienta, también causa el mismo efecto que darle OK para aceptar el texto. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar acá. Para ajustar las opciones de párrafo, podemos hacerlo con la capa seleccionada sin tener que estar editando el texto. También puedo hacerlo seleccionando la capa desde el panel de capas. Entonces, observa que ha aparecido una capa de texto en la ventana de capas. Muy bien, eso hemos observado cada vez que escribimos. Incluso lo podemos hacer ahorita en la práctica. Entonces, vamos a minimizar. Vamos a minimizar y vamos a abrir nuestro Adobe Photoshop. Ustedes están viendo ahorita mi escritorio de Windows y acuérdense que nosotros estamos trabajando con el Adobe Photoshop CC que les he compartido por correo. Acá está su carpeta de Adobe Photoshop. Abren su carpetita. Acuérdense que les he dicho que lo coloquen en el escritorio para que les sea más fácil trabajar.
Y dentro de la carpeta pues está el aplicativo. No lo pueden sacar de la carpeta, ya que si lo sacan de la carpeta este aplicativo, no funciona porque necesita de todos sus otros componentes, ¿ya? Así que hay que darle doble clic nomás. Ahí. Y se abre nuestro programa de Adobe Photoshop. Muy bien, minimizo la ventana de la carpeta y solamente mantengo que espero que se abra el programa. Pues acuérdense que es como un portable que en el momento que estamos abriendo recién es como que estuviera instalado y podemos trabajar. Pero cuando lo cerramos ya es como si no, ya mejor dicho, no está instalado en tu computador. Así que es la versión más ligera que les he podido conseguir para su computadora. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar entonces con Adobe Photoshop. Vamos a crear un archivo nuevo. Cualquier medida. Podemos poner solamente ejemplo, así de título, solamente para hacer la práctica que estamos viendo, ¿ok? El ancho, la altura lo podemos dejar así, en resolución, si es para la web, modo de color RGB, y ya está. Le damos clic en OK. Muy bien, solamente para hacer la práctica de cómo se está mostrando en el panel de capas, la capa texto cuando nosotros escribimos algo. Y dónde vamos a encontrar nuestra herramienta texto. Muy bien, está cargando. Muy bien, acá tengo mi lienzo. Aquí, en el lado izquierdo está mi panel de herramientas. ¿Ok? Puede estar mostrándose así en una sola fila. Y si le dan clic en estos dos triangulitos, se muestra en dos filas. Muy bien. Dentro de la herramienta texto, me dice que hay un grupo de herramientas. Doy un clic sostenido y ahí veo mi grupo de herramientas. Doy un clic en la herramienta texto horizontal y la herramienta texto está activada. Miren, doy un clic aquí y empiezo a escribir, por ejemplo, computación. Ya está. Listo. Si ustedes observan, miren, el cursor sigue ahí activo. Arriba la barra ya no es barra de propiedades, sino barra de opciones. Miren cómo tenemos acá las opciones que hace un momento acabamos de describir. ¿En qué tamaño de texto está? En 48 tamaño. ¿Qué tipo de texto tiene? Red, well, hexágono. Este es el tipo de texto. Acá le podemos cambiar el tipo de texto, si deseamos. Mientras estamos escribiendo, también me dice que puedo cambiar la orientación acá. Continuar orientación del texto. Lo puedo cambiar en vertical. Otra vez le doy otro clic y lo cambio a horizontal. Así, con un clic nomás en esa opción de la barra de opciones. Muy bien, lo voy a dejar en horizontal. Y por acá veo la alineación. Lo voy a alinear al centro, a la izquierda o a la derecha. Ahí está, la alineación. Por acá veo el acoplamiento del texto, si va a estar con el documento, ¿no? Ninguno enfocado por defecto. A ver, chicos. Muy bien, si se nos cierra la sesión de Zoom, acuérdense de volver a ingresar con desde la misma forma, desde el aula virtual, ya, con el mismo link. Muy bien, vamos a continuar explicando. Acá el color del texto es color negro, miren. Como mi cursor sigue ahí, mi herramienta de texto sigue seleccionada, sigue activado. Entonces yo con un clic sostenido, sombreo así, selecciono el texto y aquí mismo le puedo cambiar. Doy un clic en este cuadradito negro que es el color de texto y le puedo poner de repente azul. Me apareció esta ventana, ¿no? La ventana de selector de colores. Le puedo poner un color azul. Miren cómo la vista previa cambia. Ya me está mostrando en color azul. Le doy clic en OK y listo. Muy bien. Otro clic al final del texto para ubicar el cursor y que se quite la selección y ya está. Ahora, aquí mismo yo puedo transformar, hacer un deformado de texto con esta herramienta, ¿se acuerdan? Le damos esta opción de la barra de opciones. Le damos un clic ahí y acá se apareció la ventana de formar texto y en estilo, a ver, damos un clic aquí, podemos cambiar el estilo arco. A ver, vamos a ver si le cambiamos el estilo arco. Sí cambió. Muy bien, miren cómo cambió el texto. ¿Ven? Ahí ya sí le pueden dar cualquier estilo.
bandera, ahí está bandera. ¿Sí? Y las curvas de ese estilo lo pueden manipular acá configurando, miren. Ahí está. Acá, manipulando los controles de curva, distorsión horizontal y distorsión vertical. Miren, miren cómo van cambiando. ¿Ven? Así van manipulando. Y eso es en cualquier estilo. Miren. ¿Ven? Vamos a darle clic. A ver. Voy a dejarlo ahí. Y ya, bueno. Lo voy a dar en cancelar. Pero si ustedes quieren mantener los efectos, le dan clic en OK. ¿Ok? Y le voy a dar en cancelar. O vamos a darle OK. ¿Ok? Así. Ya está. Listo. Ya hemos manipulado ahí. Hemos trabajado con esas opciones. Ahora, acá tengo la opción o la herramienta de la barra de opciones, que es continuar paneles conmutar, dice, ¿no? No dice continuar, sino conmutar paneles, carácter y párrafo. Al darle un clic, ¿qué apareció este panel? Ustedes se han dado cuenta, apareció este panel, carácter y párrafo. Entonces, hemos hecho que aparezcan estos paneles, párrafo y carácter, para manipular el tamaño desde aquí, el tamaño del texto, medidas exactas. Tenemos otra separación del texto, una letra con la otra, y así tenemos diferentes tipos de características que podemos manipular. Y en el panel párrafo también tenemos la alineación que habíamos visto en el panel, en la barra de opciones, la separación también del texto en forma vertical, separar, ¿no? Si es que marcamos esta opción separar. Listo. Pero como hemos dicho, esto nos va a servir más cuando tenemos mayor cantidad de texto. Muy bien, una vez que hemos terminado de escribir, ustedes se han dado cuenta que apareció en el panel de capas, este es mi panel de capas, el texto como capa 1 y la letra T como icono. Eso quiere decir que tenemos encima del fondo una capa de texto. Muy bien, una vez que hemos terminado de escribir, le damos clic en el check que dice acá, aprobar modificaciones actuales. O le damos clic en una herramienta diferente que puede ser la herramienta mover y eso se queda ya aceptado, ya lo que hemos hecho con la herramienta texto. ¿Okay? Entonces vamos a pasar entonces continuamos con la teoría. Acá hemos visto cómo se utiliza en la forma de la práctica la herramienta texto y sus opciones, sus propiedades que también le podemos decir. Y vamos acá a minimizar y continuamos con el aula virtual hablando de esta herramienta, ¿sí? Vamos a seguir explicando entonces. Hasta acá hemos visto que en el panel de capas apareció nuestro panel de texto también. Apareció, perdón, nuestra capa texto. Y en este tipo de capas no acepta, y este tipo de capas, vamos a indicar que en este tipo de capas, la capa texto, no acepta más pintura, ¿sí? Este tipo de capas no acepta más pintura, así que el fondo y otras imágenes deberían ir distribuidas en capas diferentes. Yo en la capa de texto yo no le puedo colocar un color de fondo, solamente se cambia el color de texto desde su barra de opciones. Y no se puede aplicar color o pintura, ¿no? al fondo. Esto se va a tener que distribuir en otras capas. Igual con las imágenes. En esta capa no puedo colocar imágenes. Solamente ahí va el texto. La capa de texto solamente es para el texto. Entonces, y las imágenes irán distribuidas en otras capas. Existe la posibilidad de convertir una capa de texto, dice, en una capa normal. Para ello, haz clic derecho sobre la capa y selecciona la opción. Y selecciona, dice, ¿no? Rasterizar texto. Ahí sí ya cambia la capa. Ya no sería una capa de texto, sería, como dice, una capa normal, como para poder cambiar y aplicar otros efectos que no se pueden normalmente. ¿Ok?
Pero como ¿a qué se refiere cuando cambia a capa normal? Que esa capa va a tener la posibilidad de aplicarle efectos como si fuese una capa de imagen, una capa de otro que normalmente vemos para poder aplicar pintura, fondo y todo otros tipos de opciones. Pero para esto hay que rasterizar la capa. Y si eso se trabaja con el clic derecho, encima de la capa de texto damos clic derecho y elegimos la opción rasterizar texto. ¿Ok? Y ese texto ya no sería como un texto, sería como una imagen, se convierte en una imagen. Vamos viendo el siguiente. Vamos entonces a hacer nuestra actividad en el aula virtual. ¿Ok? Ya nos queda 10 minutos. Vamos a ir avanzando con las previos de nuestra práctica guiada y realizamos el ejercicio en Adobe Photoshop. Luego dice, desarrollamos la tarea publicada, práctica calificada. Muy bien, entonces yo voy a hacer, muchas gracias. Hasta aquí hemos explicado la parte teórica y hemos visto en la práctica la utilización de la herramienta texto. Ahora vamos a pasar a nuestro ejercicio. Cierro estas diapositivas y en aula virtual vamos a trabajar acá. Muy bien. Aquí dice, acuérdense que debajo, donde dice ver los videos de reforzamiento y de explicación de clase, aquí voy a colocar los links de los videos que se están grabando hasta el momento, ¿ok? De la explicación de clase como reforzamiento para ustedes. Ahora vamos a trabajar acá, práctica guiada. Dice desarrolla la práctica guiada, clic en el link, acá está mi link, y descarga el archivo. Luego dice desarrolla, ¿no? El ejercicio en Adobe Photoshop y guardarlo en tu carpeta de ejercicios en formato o tipo PSD y JPG. Muy bien, damos clic en el enlace. Vamos a visualizar el documento compartido de la práctica guiada. Lo descargamos para que sea más cómodo para nosotros, pero también lo puedes dejar ahí y desde ahí nada más estás revisando, leyendo el texto para poder realizar el ejercicio. Muy bien, en este caso lo voy a descargar aquí desde donde dice descarga o descargar. Y vamos a hacer este efecto de las letras como un fuego. Ese diseño vamos a hacer. Muy bien, está en PDF. Pues como está en PDF, yo voy a retroceder aquí. Ya lo he descargado, retrocedo a mi página nada más. Ya está. Sigo en la plataforma. Y aquí, bueno, en mi pantalla apareció mi documento en PDF. Entonces, cuando está en PDF, lo descargas, automáticamente se muestra. Yo no tengo necesidad de abrirlo. Muy bien, acá está mi documento en PDF. Tema, creamos textos artísticos. Y el ejercicio 1 dice, vamos a trabajar con filtros, chicos, ¿ya? Vamos a trabajar con filtros. Texto en llamas. Ahí lo van a hacer con su nombre, ya que la tarea de la práctica calificada les voy a pedir que hagan esto con su nombre, ¿ya? O lo pueden hacer con otra palabra, no hay problema, ¿ya? O Fimega o con su nombre. Después van a hacer otro ejercicio igual con su nombre para su tarea de la práctica calificada, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar acá. El filtro texto en llamas. Ese es el ejercicio número 1 de nuestra práctica guiada. Creamos una nueva imagen, dice, desde la opción archivo nuevo, con una resolución de 72 píxeles por pulgada, tamaño de 20 centímetros de ancho y 10 centímetros de, ¿qué dice? De alto, ¿no? Ya. No. Sí, está bien, 10 centímetros de alto. Y modo RGB como color de fondo. Muy bien. Entonces, avanzamos con esos primeros pasos. A ver, todos igual que yo van a trabajar, por favor, su Adobe Photoshop. En su Adobe Photoshop, si es que ya lo abrieron, como en el caso mío, pues simplemente cerramos este documento, que ya no vamos, que era un ejemplo, sin nada más, cerramos,
Doy clic en la X del documento aquí, miren, y me salió esta ventanita y le digo, acá elijo la opción, me dice guardar cambios, le digo no, no voy a guardar cambios, y le voy a decir no, es que no se guarda. Y ahora sí me voy al menú archivo, opción nuevo, le voy a poner un título acá, práctica guiada, o trabajo práctico guiado, ahí está, trabajo práctico guiado, ya está. Al final, texto en llamas, le voy a poner ahí, texto en llamas, y al final su apellido de ustedes. ¿Okay? Acuérdense siempre colocar su apellido. Medidas, ¿cuánto era? Alto era 10, ¿verdad? 10, ¿pero en qué? Unidad de medida, no era píxeles, era centímetros, ¿o no? A ver, voy a revisar unidad de medida, a ver quién estaba atento. Dice, a ver, resolución 72. Acuérdense que cuando es modo de color RGB, quiere decir que es un diseño para la web. Y una resolución recomendable para la web es 72 píxeles por pulgada, ¿ya? Eso es lo que es lo recomendable. No puede tener más porque pesa demasiado y no va a caber de repente en tu página web o en la web que quieres tú enviar este diseño. Entonces, tamaño está en centímetros, unidad de medición en centímetros. 20 de alto, no, 20 de ancho y 10 de alto. 20 de ancho y 10 de alto. Regreso entonces acá. Ancho, 20. Ya unidad de medida ya le cambió a centímetros. Ahí está. Selecciono acá, borro y pongo 20. Altura, 10. Muy bien. Resolución, a esto se va a modificar cuando le cambie acá. A ver. Píxeles por centímetro, dice. Bueno, acá le vamos a cambiar acá a 72. Ya está. Píxeles por pulgada. Píxeles por pulgada le cambiamos, ya acá, píxeles por pulgada. 72. Ya. En modo contenido fondo blanco, modo de color RGB. Y ya está. Le damos clic en OK. Listo, tenemos acá nuestro lienzo. Muy bien, ahí nuestro ejercicio dice Ofimega, ¿no? Vamos a colocar a ver Ofimega con la herramienta texto. Damos un clic en la herramienta texto. Para saber cuál texto estamos eligiendo, damos clic en clic sostenido para ver el grupo de herramientas y luego otro clic en la primera herramienta, que es el texto horizontal. El tamaño ustedes pueden verlo por el cursor. Si le dan un clic en el lienzo, el cursor me está marcando un tamaño grande y arriba en la barra de opciones veo que es 48. Ahí le voy a escribir en mayúsculas Ofimega. Y como ustedes ven, ya queda preestablecido la configuración anterior de esta herramienta de texto. Entonces, puede estar en este tipo de texto, el tipo de texto no hay problema. El color de texto también de repente nos va a pedir que sea negro. Vamos a ir viendo en la barra de, en nuestra hoja de práctica guiada. Dice ahí. Muy bien. Ponemos en negro el fondo de la capa. Ah, me faltó algo entonces. ¿Qué tenía que hacer antes de escribir? Poner en negro el fondo de la capa. Escogemos la herramienta texto y añadimos un texto en Tiny Roman. Negrita, blanco con tamaño, negrita, color blanco, el texto con un tamaño de 100 puntos. Entonces vamos a hacer esto. A ver. Vamos a regresar a nuestro Photoshop y como ustedes pueden ver acá, mi capa de texto está muy aparte del fondo, ¿sí? Muy aparte del fondo. Entonces vamos a darle un clic al fondo, acá a la capa de fondo, en el panel de capas. Acuérdense, si no ven su panel de capas, lo pueden habilitar desde el menú ventana. Ahí, capas, ¿ok? O con F7. Muy bien, acá le voy a poner un color de fondo. A ver, voy a poner un color de fondo. Acá les escojo color negro. Ya tiene un color negro. Este es color frontal y color de fondo. Voy a darle clic al color de fondo. A ver.
Ok. A ver. Yo lo puedo cambiar acá, que se quede ahí este color negro. Ya. Con bote de pintura lo voy a pintar.